Dicen que un Malbec marida perfectamente con un corte generoso. ¿Será cierto? Veamos. Lo que habla es la tierra, el famoso terroir, el clima, los cultivos cercanos, la altitud, el riego, si hay panales de abejas cercanos o flores, entre muchas otras cosas que influyen en la uva. En fin, por eso cuando alguien te dice, métele un Malbec a ese corte, le va a quedar re bien, pregunta, sí, pero ¿cuál? O mejor, la pregunta que deberías de hacerte sería, ¿a qué saben estos vinos? Podría decirse que predominan ciertas características comunes. Son generosos en la carga frutal, de variedades negras, zarzamora, cereza negra, ciruela negra. Por eso el rey Enrique III de Francia, allá en el siglo no sé cuál, les llamó vinos negros. Tienen un carácter medio neurótico en Cahors y Patagonia. Minerales, con una acidez en boca amplia y taninos bien puestos, es decir, eso que la lengua detecta como chocolatoso al final. En Mendoza, donde se siembra más la uva, los sabores son de frutos rojos, menor acidez y menos chocolate. Y los conciertos de aromas en cada uno te sorprenderían. Pero esta es solo una embarradita bastante rústica de sus características. Y en boca no hay reglas. Cada paladar entiende su propio abanico de sensaciones. Así que no les venga el sommelier con cuentos. Hay que tomar en cuenta un principio bastante simplón para maridar cortes. A más austeridad en el corte, es decir, menos graso, vinos más ligeros. Con menos tiempo en madera, más jóvenes y frutales. A más pesado el corte, más graso, un vino con más volumen, más cuerpo e intensidad. Y esto es porque la grasa ama a los taninos y el corte gana muchísimo equilibrio en boca. Este Malbec está lleno de contrastes. Apenas pasa 6 meses en barrica. Un vino con buena acidez, mucha fruta roja y sabores especiados. El precio es muy razonable y puede casarse con un corte magro o una arrachera. Parecería ideal para un paladar novicio que busca los sabores de la fruta fresca en un caldo como estos. El Malbec de Casa Madero exhibe un carácter que permite percibir un mix de frutos rojos y negros, a diferencia de la personalidad de la uva en Argentina, y dentro de este equilibrio hay elegancia, aromas que exponen muchos tintes. Una vinícola que ha desarrollado excelentes niveles de calidad y constancia en su producto desde 1597. Para un corte clásico en todas las parrillas del mundo como este New York o bife angosto, un Malbec mexicano del Valle de Guadalupe, de bodegas F. Rubio, con el carácter brioso de un terruño en donde la mineralidad forma parte de su identidad, pero con presencia de fruta negra y esos taninos bien puestos que amarran. Si te vas por un Malbec argentino con los mismos propósitos, un Gran Reserva Hileras del Sol, sobre todo cuando el discurso es con un corte prime de abundante marmoleo como el de este lugar, Cambalache. Reposa 18 meses en barrica y se nota. Con ese cuerpo, el corte expresa otras cosas en boca, y si te lo entregan a un término medio o pasado de él, el vino arrulla una degustación pausada. ¡Ah, qué rico! Ahora pensemos en un corte graso. A mí, el que habla, me fascina la carne de raza Wagyu 100%, pero como el foie gras, de la misma forma, es decir, poco, bajo ciertas condiciones y muy de vez en cuando. Pero ni yo ni mis compañeros nos negamos jamás a un corte Wagyu Cross, a un Angus o F1, como quieras llamarle. El marmoleado es espectacular y las fibras otorgan mucho jugo. Es un corte que hay que domar para que la grasa no sature. Entonces un Malbec de campeonato. La bodega Casone tiene varios ejemplos de estos. De su nutrido portafolio de obra prima, el Gran Reserva, con 18 meses en barrica y una estructura que se alimenta con Cabernet Sauvignon y Merlot, proponen un montón de cosas en boca, pero con este corte se porta como un caballero. Su hermano mayor, Maximus, mezcla Malbec, Syrah y Cabernet Franc. Potente, brioso, complejo y con un corte un tipazo. También mendocino y aromático como el sol. Es una obra de arte. Pero el papá de ambos es un Malbec 100%, llamado Gran Obra. Si no te dicen que es argentino, juras que es francés. Elegantísimo, sedoso, neurótico y expresivo. Un super consorte para estos cortes grasos. Un corte prime como el ribeye o un tomahawk de esos que incitan. Pide compañía a gritos. Tomahawk es un ribeye con hueso y además de que
En la mesa impresiona, en la boca parece expresar su fidelidad al hueso. No me pregunten por qué. El caso es que un vino, como este Lagarde de Primeras Viñas, con más de 15 meses en barrica y un año en botella, propone un concierto de sensaciones a cohabitar con los jugos y la textura de la carne. Cargado de fruta con taninos matizados, ¿se acuerdan los sabores a chocolate o café? Depende del paladar, y una acidez dispuesta. El corte no se sentirá mejor acompañado. Pero también podríamos proponer un Malbec francés, muy noble en su personalidad, medio ronco y retobón, con esa mineralidad que calza sus mejores intenciones frutales. Y producto de una producción biológica, piensen en lo más orgánica y sana posible. Fruta negra, como decía Enrique III, y dispuesto a imponer su voluntad. Y desde luego, un cazamadero reserva Malbec, ilustre caballero que funde en un cuerpo armónico una carga frutal en la que se aprecian los rojos y los negros, y que adquiere, durante 24 meses, una estructura larga y sedosa. Y los ensambles de Malbec, como la gama de estos vinos Amicorum, participan también. Imaginen una sesión carnívora en una parrilla argentina, en donde el Malbec toma la batuta de una tropa compuesta por Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot. Dependiendo la cosecha es la producción, y la versatilidad de este vino da para mucho. 24 meses de barrica que en la mesa se sienten rejuvenecidos, aterciopelados, y que básicamente te acompañan cualquier corte, desde los más humildes hasta los más amados, en la jerarquía empoderada por la boca de los comensales. A nosotros en Gourmand nos fascina este vino de Patagonia, un Malbec cuya fermentación se produjo en barrica, una uva que en condiciones extremas desarrolla un carácter entre rústico y demandante, matizado y amable, totalmente distinto a los vinos de Mendoza, por ejemplo. Mineral e intenso y con una permanencia corta en barrica, 8 meses, pero que le roba todo el sabor a esta para proyectarlo y matrimoniarse con cortes finos y austeros, en los que el sabor de la parrilla se compagina perfectamente, arrojando otras conclusiones. Y si hablamos de conclusiones, los buenos deseos a la hora de elegir un vino siempre se topan con los alcances de la cartera. Ni modo, pero beban vino con sus cortes y aquello que falte o sobre en un vino lo llenará la compañía plenamente. Todos los argentinos los encuentran en el Club de Vinos Argentinos de Grupo Cambalache y La Europea. Los mexicanos por venta en línea y algunos en vinoteca. Póntela. La mascarilla es una prenda para prevenir una moda que pasará pronto. Estás en Gourmand.